Muy buenas, amantes de la raqueta, del revés cortado. Bienvenidos un día más a este canal de tenis en corto y en el día de hoy os traemos un bombazo ya que Juan Carlos Ferrero ha decidido romper su silencio tras su ruptura con Carlos Alcaraz y lo ha hecho a través de una entrevista en Marca, donde ha dejado varias pinceladas que es fundamental que comentemos. Pero antes de nada, pues quiero agradeceros todo el apoyo que están teniendo mis vídeos, todos los comentarios que me estáis dando, que me estáis apoyando. La verdad es que os lo agradezco mucho, pero para seguir creciendo con este canal es muy importante que os suscribáis, por favor, que os suscribáis, que le deis a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, que le deis un buen me gusta si queréis que siga haciendo este tipo de contenido y sobre todo que me comentéis qué os ha parecido las respuestas que ha dado Juan Carlos Ferrero tras su ruptura con Carlos Alcaraz, que vamos a analizar ahora mismo. Ahora sí, dentro vídeo. Ha pasado ya una semana desde que se produjo ese anuncio que ha sacudido el mundo del tenis, ¿no? En el que tanto Carlos Alcaraz como Juan Carlos Ferrero pues afirmaban en sus redes sociales que dejaban de trabajar juntos, lo cual ha tenido al mundo del tenis y a todo el mundo del deporte en general en vilo, porque nadie se esperaba esta noticia, este bombazo. Y pues es cierto que durante toda esta semana se han realizado un montón de conjeturas, de hipótesis acerca de cuáles han sido las razones por las que se han separado ambas personas, Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz. Y pues hoy por fin tenemos la versión de uno de los perjudicados, uno de los protagonistas de toda esta historia, Juan Carlos Ferrero. Y pues en el Marca ha aclarado ciertas cuestiones pues sobre cuáles han sido los motivos de la ruptura, ¿no? Y de que ambas personas hayan decidido separar sus caminos. En primer lugar, pues la primera pregunta que realizaba el Marca a Juan Carlos Ferrero era pues qué había pasado, ¿no? Para que ya hayan roto de forma tan prematura esta relación. Y pues Juan Carlos ha querido destacar pues que todo iba bien, que él consideraba que después del gran año que había tenido Carlitos iba a seguir con un contrato nuevo este próximo año. Pero, ¿qué sucedió? Pues que a la hora de negociar ese contrato, pues hubo ciertas tiranteces, como ha dicho Juan Carlos Ferrero, ya que pues Juan Carlos pedía unas condiciones y el entorno de Carlos Alcaraz en este caso pues pedía otras y al final pues eh, Juan Carlos sí que afirma que igual esas tiranteces si se hubiesen puesto a hablar y se hubiesen sentado a hablar y a negociar, es posible que hubiesen llegado a un acuerdo, pero esto no ha sucedido y por lo tanto pues al final han decidido separar sus caminos. La verdad es que resulta bastante llamativo, ¿no? Que no se hayan sentado ni siquiera a negociar el nuevo contrato. Es decir, que al final cada una de las partes pues ofrecía o exigía una cantidad, la otra parte no la podía asumir y es por ello que al final han roto este contrato, lo cual me parece bastante destacable y reseñable, ¿no? Que quizás la relación entre Juan Carlos Ferrero y el entorno de Alcaraz no era tan buena como nosotros pensábamos, ¿no? Quizás ha pasado ahí algo dentro que es posible que se haya roto y que por este motivo pues se haya producido esta ruptura. Por otro lado, pues también el Marca decidió preguntarle a Ferrero sobre el comunicado que metió Juan Carlos cuando se supo la noticia y sobre todo recalcando esa frase de Juan Carlos Ferrero que la verdad es que nos dejaba un poco entrever había podido ser el motivo de esta ruptura, ¿no? En ese comunicado, Juan Carlos Ferrero, además de agradecerle pues a Carlos Alcaraz toda su profesionalidad, todo el camino que han vivido juntos,
destacaba o resaltaba que a él le hubiese encantado seguir, lo cual ahí está demostrando pues que al final no es un problema que haya tenido Juan Carlos Ferrero con Alcaraz y que por eso se han separado, sino que está claro que hay motivos económicos que Juan Carlos no ha querido entrar más en detalle en la entrevista que les ha separado. Y esto es lo que decía Juan Carlos, ¿no? Sobre ese comunicado que emitió hace una semana en sus redes sociales, ¿no? Él creía pues que el año había sido muy bueno a nivel de resultados, que no ha tenido ninguna pelea con Carlos Alcaraz, ha querido dejar claro que eso también es muy importante. Al final la relación entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz ha sido muy buena durante todo el año, pero que la entrada de Samuel, pues de Samuel López, que va a ser el entrenador interino de Carlitos en el Open de Australia, ha sido muy positiva para ambos, tanto para Juan Carlos como para Carlos Alcaraz, para poder mejorar la relación y pues para que no hubiese ningún tipo de tiranteces ni malestar entre ambas personas, ¿no? Y pues bueno, Juan Carlos también ha querido recalcar pues que ha sido un año muy muy bueno para tanto para él como para Carlos y que pensaba pues que iba a seguir, pero que al final pues por esas circunstancias, ¿no? Por esas tiranteces a la hora de renovar el contrato, pues no han podido llegar a un acuerdo. Luego, pues mientras transcurría la entrevista, pues han recordado, ¿no? Esa etapa formativa que al final Juan Carlos Ferrero es la etapa que con más cariño recuerda, especialmente la de 15 a 18 años, porque ya es la etapa donde Carlos Alcaraz empieza a ser ya semiprofesional, ¿no? Ya que empieza a acudir a torneos Challengers, empieza a disputar torneos con una continuidad. Y Juan Carlos pues destaca que esos momentos, ¿no? Esos entrenamientos, los torneos, las experiencias que han vivido en los hoteles, que siempre iban juntos a todas partes y ver el crecimiento que iba teniendo Carlos Alcaraz con el paso del tiempo, sobre todo en esa época de Challenges y de los torneos pequeños, pues es la que guarda con más recuerdo básicamente por eso, porque es al final donde Juan Carlos vio el mayor crecimiento de Carlitos, donde veía cómo iba escalando puestos en el ranking de la ATP, ¿no? Y al final ya pues con el paso del tiempo quizás ese aprendizaje ya se ha ido reduciendo porque Juan Carlos ya veía que Carlos Alcaraz era un tenista espectacular y que ya no tenía tantas cosas que enseñarle, ¿no? Y pues al final también sobre todo Juan Carlos destaca pues que en el momento en el que ya Carlos era un tenista consolidado, que ya estaba dentro del top 10 e incluso siendo top 1 del mundo, pues los torneos también, en especial el Grand Slam, el Roland Garros que ganó este mismo año, de la manera en la que lo ganó Carlos Alcaraz, pues es el recuerdo que se va a llevar con él a la tumba, pues básicamente por todo lo que significó tanto para Juan Carlos Ferrero como para la carrera de Carlitos. Por otro lado, ¿no? Pues aquí también Juan Carlos ha querido destacar la inteligencia de Carlos Alcaraz, las ganas de aprender que ha tenido siempre, el cómo adquiría todos los conceptos que le transmitía Juan Carlos Ferrero a una velocidad pasmosa, la habilidad que tiene sobre todo Carlos Alcaraz para jugar al tenis. O sea, al final Juan Carlos aquí sí que ha querido dejar claro pues que Carlos Alcaraz es un talento, tiene un talento innato, ¿no? Para jugar al tenis, es un jugador espectacular en todos los ámbitos y como pues desde que lo cogió él, donde ya mostraba que tenía una habilidad, una técnica y una cabeza espectacular, pues gracias a la ayuda sobre todo de Juan Carlos Ferrero y a estos 7 años que han compartido juntos, ha podido moldear lo que era un diamante en bruto. Y aquí pues sí que Juan Carlos le agradece mucho a Carlos Alcaraz, ¿no? La predisposición y las ganas de aprender que ha tenido siempre. No olvidemos que al final es que Juan Carlos, como recalca en la entrevista,
venía de entrenar a un top 10 como era Alexander Zverev, que Alexander Zverev tenía toda la pinta de que podía competir al Big Three, ¿no? Por sus cualidades tenísticas, y que en ese momento de repente decide dejar de entrenar a Alexander, cambia de aires y pues la verdad es que hace una apuesta arriesgada apostando por un jugador como Carlitos, que en ese momento no era nadie porque al final era un niño. Decide arriesgar con Carlitos, rechazando otras propuestas segurísimamente mucho más atractivas que la de Carlitos, pero al final el tiempo pues le da la razón, ¿no? A Juan Carlos y ha convertido lo que podía llegar a ser un gran tenista en el mejor tenista del mundo. Con lo cual, al final, se puede decir que aquí Juan Carlos hizo una apuesta arriesgada, pero que ha sido totalmente acertada. Y ahora, pues analizando el transcurso de la entrevista, yo creo que se llega al punto más álgido en el que hay más cosas que comentar, ¿no? Y es que, pues bueno, Juan Carlos Ferrero ya había planeado esta temporada, este calendario 2026, tanto con Carlos Alcaraz como con Samuel López, que al final va a ser quien dirija pues estos primeros meses de la temporada de Carlitos. Juan Carlos también ha afirmado, ¿no?, que tenía la intención de viajar con Carlos Alcaraz a Australia, ya que al final pues era el torneo o el Grand Slam que tenían marcado entre ceja y ceja este año, porque es el único que le falta por conquistar a Carlitos. Y pues al final pues se ha quedado así en una situación desconcertante. Yo sí que he visto a Juan Carlos bastante tocado, ¿no?, en esta entrevista, quizás un poco triste o melancólico porque ya sabe que no va a ser el entrenador de Carlitos, y hasta él mismo lo afirma, ¿no?, que al final no es un momento agradable por el que está atravesando ahora mismo, ¿no? Y luego, pues, desde el punto de vista de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero cree que sí que quizá le puede afectar la ausencia de su entrenador, de su espada, estos primeros meses, ¿no? Porque al final, pese a que Samuel López va a estar con Carlitos, con el que ya ha trabajado mucho tiempo y al que conoce muchísimo, porque han estado entrenando muchísimo tiempo en la academia, pues todavía es posible que haya ciertos temas o ámbitos tenísticos, ¿no?, que, que quizá le pueden costar a Carlos Alcaraz, aunque Juan Carlos también ha afirmado, ¿no?, que Carlos es capaz de superar, ¿no?, esta ruptura e ir con un gran nivel a Australia, con lo cual no hay que descartarle como uno de los favoritos a ganar este Grand Slam, ni mucho menos. En cuanto a su relación actual con Carlos Alcaraz, cuando le han preguntado a Juan Carlos Ferrero si se irían a jugar a golf ahora mismo juntos, Juan Carlos ha afirmado que ahora mismo no, ya que esta ruptura es un proceso que tienen que asimilar tanto él como Carlitos, y pese a que la relación siempre ha sido muy muy buena, que ha sido muy cercana de entrenador-jugador y es prácticamente una relación de una amistad muy fuerte, pues ahora mismo no iría a jugar a golf con Carlos Alcaraz, ya que, ojo, aquí hay que recalcarlo, Juan Carlos está muy dolido, porque es que esto es muy importante de volver a afirmar, que es que Juan Carlos sí quería seguir entrenando a Carlos Alcaraz, y al final el entorno de Carlos, con esa propuesta de renovación, pues no ha terminado de llegar a un acuerdo con Juan Carlos, ¿no? Y por lo tanto, pues sí, hay una buena relación, pero ahora mismo Juan Carlos, pues lo que hemos afirmado, tiene que pasar un tiempo de ese duelo, se tiene que tomar un tiempo, tiene que analizar las cosas y cómo se ha producido esta ruptura, para quizá más adelante pues ya sí que mantener una relación mucho más cordial y quizás algo más distante, ¿no?, que la que mantenían antes de entrenador jugador. Y en este aspecto pues también ha querido dejar claro, ¿no?, pues que ha habido mucha prensa deportiva que sobre todo ha afirmado pues que las principales razones por las que
no seguía Juan Carlos con Carlos Alcaraz era porque el entrenador imponía que Carlos tenía que entrenar en la academia de Juan Carlos Ferrero y por supuesto que no habían llegado tampoco a un acuerdo en el aspecto económico. Cosas que al final Juan Carlos Ferrero ha querido dejar claro que son totalmente falsas. Yo sí que me creo la parte de que Juan Carlos no quería imponer a Carlos el hecho de que fuese a entrenar a la academia de Juan Carlos, puesto que al final Carlos Alcaraz ha montado ahora su propia academia y él al final, pues Carlitos lo que pedía era que Juan Carlos sí que se acercara o estuviera en la academia en el Palmar, mientras que Juan Carlos pues tenía que seguir manteniendo su propia academia. Por lo tanto, quizás ahí sí que podía haber algún tipo de tirante, pero no ha sido por culpa de Juan Carlos Ferrero que ha exigido a Carlos Alcaraz tener que entrenar en Villena. Eso es totalmente falso. Sin embargo, pues la propuesta económica, yo creo que Juan Carlos Ferrero no exigía mucho más de lo que estaba ganando ahora mismo. Yo creo que si le hubiesen hecho la misma propuesta económica que el contrato que tenía actualmente se hubiese renovado, pero desde mi punto de vista, y esto no es información, ni mucho menos es mi impresión, creo que al final la familia de Alcaraz y el entorno ha decidido como rebajar un poco las expectativas salariales de Juan Carlos Ferrero y es por ello que quizá no hayan llegado a algún acuerdo. Finalmente, cuando le han preguntado a Juan Carlos si había hablado con Carlos Alcaraz durante la negociación para la renovación del contrato, el entrenador ha afirmado que no, que tampoco ha hablado después de su ruptura, simplemente habló con él justo cuando antes de empezar esa negociación del contrato para saber o para comprobar si Carlos estaba al corriente de todo lo que estaba sucediendo, lo cual Carlitos afirmó que sí. Y pues luego después, Juan Carlos al final estuvo hablando con las personas que él consideraba que tenía que hablar para negociar ese contrato y no quiso pues tener una conversación con Carlitos sobre esa renovación porque él consideraba que ya estaba al tanto de todo y que por lo tanto pues al final cada una de las partes miraba por su cuenta, ¿no? Como es totalmente lógico. Finalmente, pues cuando han hablado sobre el papel que va a tener Samu López, ¿no? Ahora como primer entrenador, si lo veía preparado, Juan Carlos Ferrero ha afirmado rotundamente que sí, ya que al final le conoce desde hace mucho tiempo Samu López a Carlitos, que está también muy contento de que sea Samu López quien al final sustituya a Juan Carlos por lo menos estos primeros meses, aunque también ha querido afirmar pues que a Juan Carlos le hubiese gustado haber estado en Australia, pues como he dicho antes, al final era el torneo que tenían más apuntado entre ceja y ceja, pero bueno, al final Juan Carlos, pues como él ha dicho, se queda con todo lo positivo de, de esta situación, con todo lo que han vivido, con todo lo que han ganado juntos. Por último, pues bueno, una vez ya de que Juan Carlos ha roto con Carlos Alcaraz, pues le han hecho la pregunta de si sería capaz de entrenar a Yannick Sinner en un futuro, si le han llegado ofertas después de esta ruptura, a las que Juan Carlos Ferrer ha afirmado que sí que le han llegado nuevas ofertas pues para entrenar a tenistas profesionales, cosa que Juan Carlos ahora mismo ha rechazado, ya que considera que necesita un par de meses para recuperarse de esta situación y tampoco ha querido pues afirmar, ¿no? que o aceptar si entrenaría a Yannick Sinner en el futuro, ya que considera pues que tanto Yannick como Carlos son el futuro del tenis, que son unos jugadores extraordinarios, pero que ahora mismo no piensa en poder entrenar a Yannick ni a ningún otro tenista, ya que tiene que pasar este duelo y recuperarse para poder estar disponible en unos meses para cualquier jugador o cualquier oferta
que se le presente, ya que, como hemos afirmado, pues eso, todavía tiene que pasar pues ese mal trago que está suponiendo esta ruptura con Carlitos. En resumen, pues bueno, hemos visto a un Juan Carlos Ferrero en esta entrevista bastante dolido, bastante, no decir decepcionado, pero sí triste, que al final es como él afirma que está, bastante dolido, lo cual me parece muy destacable, muy reseñable, porque Juan Carlos no quería abandonar el equipo de Carlos Alcaraz, él quería seguir siendo su entrenador y al final, pues por circunstancias contractuales, pues no han podido llegar a un acuerdo entre el entorno de Carlitos y él, y es por eso que ha tenido que decidir dejar de ser entrenador de Carlos Alcaraz. Muy importante también destacar, pues que tanto Carlos Alcaraz como Juan Carlos Ferrero ahora mismo no están en su mejor momento de la relación, como es lógico después de una ruptura, es decir, que no han hablado tras esta ruptura sobre todo lo que ha pasado, sobre todo lo que han vivido juntos, pero ojo, que no descarta en el futuro volver a entrenar a Carlitos si así se lo propusiera el propio Carlos, cosa que lógicamente ahora veo muy difícil, pero quizás con el paso del tiempo, quién sabe si vuelven a cruzar sus caminos. De todos modos, es muy importante, pues eso, destacar que Juan Carlos Ferrero tampoco le quiso imponer a Carlos Alcaraz que entrenara en la academia de Juan Carlos, que eso es totalmente falso, eso lo ha desmentido. Y yo creo que también ha querido un poco quitarles las culpas a Carlos Alcaraz de esta ruptura, ya que Juan Carlos al final apunta más al entorno del jugador que al propio Carlitos, ¿no? Como el posible causante de esta ruptura. Aunque también pues afirma estar contento en el aspecto de que Samu López, que es al final perteneciente a la academia de Juan Carlos Ferrero, va a seguir con Carlos Alcaraz, va a seguir en el staff de Carlos Alcaraz, al igual que otros integrantes que también pertenecen a la academia de Juan Carlos y van a seguir con el jugador del Palmar, lo cual demuestra pues que hay buena sintonía entre ambas academias, a pesar de que hay alguna gente pues que ha intentado decir todo lo contrario, y en ese aspecto pues bueno, se demuestra que pese a que Juan Carlos y Carlitos ya no van a seguir juntos, de alguna manera sí que van a seguir manteniendo ese vínculo a través de sus academias. Y por otro, pues hombre, le ha deseado la mejor de las suertes en cuanto al torneo de Australia, que esperemos que haga un gran papel Carlos Alcaraz y pueda llevárselo, aunque a Juan Carlos yo creo que sí que le va a costar no ver esos partidos. Me imagino que se pondrá delante del televisor, que apoyará a Carlitos y que seguramente echará mucho en falta, ¿no? Esas indicaciones constantes que daba al propio Carlos durante los partidos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué te ha parecido esta entrevista de Juan Carlos Ferrero, que la tenéis disponible en el portal, en el diario Marca completamente, y que os recomiendo que le echéis un vistazo, pues sobre todo para que analicéis no solo lo que dice Juan Carlos Ferrero, sino cómo lo dice y cómo pues la comunicación no verbal muestra que el exentrenador de Carlos Alcaraz todavía sigue estando muy dolido por esta ruptura tan reciente. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.